con muchísimo gusto tengo el honor de presentar a la doctora Elena Carreras Moratona. Elena, muchísimas gracias por participar en este simposio. Es realmente un honor tenerte con nosotros. Yo he tenido el privilegio de trabajar con Elena hace algún tiempo, en tiempos extraordinarios. Elena es la directora de Medicina Fetal y Terapia Fetal y líder en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Valdebrón de la Universidad Autónoma de Barcelona. Elena, nuevamente un honor. Gracias por estar con nosotros y esperamos escuchar tu presentación. Gracias nuevamente. Un placer estar con vosotros compartiendo el manejo del cérvix corto en una gestación gemelar. Gracias por la invitación. Primer punto, ¿qué entendemos por cérvix corto? Clarísimamente el punto de corte ya se ha demostrado ser inferior o igual a 25 milímetros hacia las 20-24 semanas de gestación. Dicho esto, ¿qué podemos hacer para la prevención secundaria del parto prematuro? Obviamente, utilizar los tres sistemas que ya conocemos: el cerclaje, la progesterona y, como no, el pesario. Cosas que debemos conocer del cerclaje es que ni por historia ni por control ecográfico se ha demostrado útil, pero en grupos expertos, en los casos en los que por exploración física se considera que que el cerclaje podría tener una utilidad, pues resulta que sí la tiene. Por lo tanto, cerclaje sí, en casos de dilatación cervical por exploración física, obviamente, habiendo descartado previamente que no se trate de una coriaprionitis. La historia de la progesterona con el cérvix corto en la gestación gemelar es una historia con muchos altibajos, podríamos decir. Parecía en el año 2012 que no era nada útil, no había diferencias ni en la tasa de partos prematuros, ni en las tasas de resultado perinatal, ni siquiera doblando las dosis de progesterona en la gestación gemelar. Sin embargo, en el año 12 se publica un artículo en el American Journal, Dr. Romero, Nicolaides, Hassan, en el que, a pesar de no encontrar una disminución en el parto prematuro, sí en un resultado neonatal compuesto parecía que el grupo con progesterona tenía mejores resultados. Y esto se corrobora en un metaanálisis de datos individuales en el año 2017. Sin embargo, en este artículo, también de los mismos autores, lo que se critica es que prácticamente el 74% de toda la muestra correspondía al mismo trabajo, que no tenía un grupo placebo control, poco justo metodológicamente. La solución la aporta el profesor Nicolaides y todo su equipo cuando piensan que la progesterona podría ser útil si se utiliza antes, en épocas precoces de la gestación, de la misma manera que hemos hecho con la aspirina, ¿no? Y efectivamente, a pesar de que en cérvix largos la progesterona no solo no mejora, sino que puede perjudicar los resultados perinatales, en los casos de cérvix corto, entendiendo en este caso cérvix corto por debajo de 30 milímetros, alrededor de la ecografía de la semana 12, la progesterona disminuiría la tasa de parto prematuro y el resultado perinatal. Y el pesario, este anillo de silicona que recoge el cérvix, lo soporta y lo angula un poco a posterior, tiene sentido en la gestación gemelar. Y de hecho, nosotros creemos que sí, sería una de las indicaciones princeps del pesario la gestación gemelar. El primer estudio se debe al grupo holandés
que encuentra diferencias en los casos de cérvix corto, no en la utilización profiláctica del pesario en todas las gestaciones gemelares. Un poco siempre andamos con la misma filosofía, prevención secundaria en los casos de cérvix corto. Pero cuando valoramos todos los trabajos que se han hecho en pesario y gestación gemelar, nos encontramos, primero, en muchos casos que el tamaño de muestra no es suficiente, que se utilizan distintos tipos de pesario, que la tasa de retirada de pesario es muy elevada porque el pesario produce un incremento del flujo. Si esto se atribuye a una supuesta rotura prematura de membranas o a una infección, la retirada del pesario hace que quede la gestación desprotegida. Las distintas edades de inclusión, desde las 21 a las 23, también gran administración de antibióticos por este precisamente incremento del flujo del pesario. Pero, a nuestro entender, el signo princeps que diferencia los estudios es que no hay entrenamiento ni en el seguimiento ni en la retirada del pesario y mucho menos en la colocación. Y esto ya se ha demostrado que tiene un impacto importante. Es decir, el pesario es un elemento extraordinario en la prevención del parto prematuro, pero debe ser colocado por personas que sepan hacerlo. De alguna manera, la filosofía tampoco sería tan distinta a la de la colocación del cerclaje, ¿no? Debe colocar el cerclaje quien lo sepa hacer, debe colocar un pesario quien haya sido entrenado. En todos los trabajos que se han hecho en gestación gemelar, el nuestro es liderado por la doctora Goya, que lo publicamos en el año 2015, detectamos una importante reducción de la tasa de parto prematuro, pero no encontramos reducción en la morbimortalidad neonatal. Pero ya se han publicado, digamos, los resultados críticos con todos los estudios en pesario. Y muchos no son, digamos, óptimos porque no ha habido entrenamiento previo de las personas que han introducido a los pesarios, el nuestro sí, por supuesto. Se comparan pesario de Arabin con otros tipos de pesario que no tienen la misma función. O bien que de manera especial, digamos, no se controla quién introduce el pesario y en qué circunstancias se extrae. Para los grupos que utilizamos el pesario de manera regular y en la gestación gemelar de manera especial, el pesario tiene una ventaja, digamos, respecto a los otros métodos, y es que puede ser utilizado después de un episodio de amenaza de parto prematuro. Y esto también lo publicamos, en el que después de un episodio de parto prematuro en el que el cérvix queda corto, la colocación de un pesario puede incrementar la edad gestacional al parto, pero también los episodios siguientes de amenaza de parto prematuro con un need number to treat de 7, con un incremento del peso neonatal, con una disminución de la enterocolitis necrotizante y de la sepsis. Por tanto, de alguna manera, el pesario nos cubriría todo el abanico de posibilidades de cérvix corto. Como resumen, lo más importante en la prevención del parto prematuro en los gemelos es la prevención primaria. Y lo que todos debemos recordar es que en las técnicas de reproducción asistida solamente debe ser transferido un embrión. Que la prevención secundaria debe hacerse con la longitud cervical, 25 milímetros, recordad,
cerclaje en los casos de cérvix corto con dilatación, es decir, por indicación clínica, progesterona, épocas muy precoces del embarazo alrededor de la semana 12 y el pesario en todas las épocas gestacionales en los casos de cérvix corto, también tras un episodio de amenaza de parto prematuro. En nombre de todo el equipo de Vall d'Hebron, de la doctora María Goya y de mí propio, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Elena. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Un placer, Edgar. Magda, muchos besos, Elena. Gusto en verte. Vamos al tema. Elena, ¿cuál es el punto de corte que tú utilizas para considerar que un embarazo gemelar está en riesgo de parto pretérmino? Y en un embarazo gemelar sin complicaciones, ¿cada cuánto mides el cérvix? Gracias, Edgar. 25 milímetros a las 20 semanas, yo creo que está fuera de discusión de que es el punto que utilizamos todos. 15 milímetros sería a las 30 semanas y controlamos el embarazo gemelar y realizamos la longitud del cérvix cada mes. Ok. Y en embarazos gemelares monocoriales, aquellos que son candidatos para, tú piensas que es transfusión fetal, ¿cómo mides el cérvix? ¿Cuánto mides el cérvix? Y si tienes un cérvix corto, ¿qué haces en estos casos? El control, como bien habéis dicho, en el caso de la gestación monocorial es un control cada 2 semanas. El cérvix lo medimos igualmente cada 4 semanas, siempre y cuando, por supuesto, no haya ningún signo de polidramios asociado a transfusión feto-fetal. Muchas veces solucionamos el tema de la transfusión feto-fetal con el láser, pero la gestante queda con un cérvix corto que se asocia a prematuridad. Nosotros hemos demostrado que la utilización del pesario en estos casos alarga la edad gestacional al parto. Por lo tanto, el cérvix es un excelente marcador de prematuridad y debe ser utilizado siempre. Elena, ¿y utilizas únicamente en su grupo, su primera opción es pesario? ¿Lo utilizan siempre? Y si el cuello sigue haciéndose corto, ¿utilizan progesterona vaginal adicional? ¿Y cuándo ustedes deciden utilizar un cerclaje? Sí, gracias, Edgar. Sí, nosotros utilizamos de primera intención el pesario siempre y un poco el motivo es lo que he ido comentando a lo largo de toda la charla. El pesario requiere training, el pesario requiere formación, requiere formación en la introducción, también en el manejo y en la retirada. La manera de poder utilizar el pesario en todas las circunstancias es tener un equipo preparado. Y esto nos da esta versatilidad que os digo de utilizar el pesario también después de procedimientos invasivos tipo el láser en la transfusión feto-fetal o tras un episodio de amenaza de parto prematuro. Evidentemente, hay casos en los que el pesario falla. En estos casos sí recurrimos a la progesterona, pero fundamentalmente en los casos en los que falla el pesario por exploración clínica ya tenemos un cérvix dilatado y siempre excluyendo coriomionitis, que lo hacemos mediante la amniocentesis, entonces realizamos un cerclaje siempre y cuando estemos por debajo de la semana 26. Y el seguimiento con ultrasonido después de la colocación del pesario, ¿qué tan, bueno, estamos hablando de gemelares, pero en general, qué tan difícil técnicamente es medir el cuello cuando tenemos un pesario colocado? Cuando se saben hacer las cosas, Edgar, siempre parece todo fácil, pero tienes razón. La colocación del transductor intravaginal de manera estándar, podríamos decir, o como lo hacemos en la mayoría de los casos, no nos permite medir el cérvix, porque el pesario produce una sombra acústica posterior, similar a la que produciría el hueso fetal, y por tanto hay que dirigir
el transductor hacia fondo de saco vaginal posterior para evitar la sonda del pesario. Cuando se consigue evitar la sonda del pesario, la sombra del pesario, la medición de la longitud cervical es tan fácil como en la utilización de progesterona. Training. Que no es tan fácil. Medir el cuello no. tiene su qué. Así es que, y abro, si alguno de mis compañeros tiene preguntas, Magda, Miguel, Enrique. Sí, me gustaría, Edgar, aprovechar la ocasión que tenemos a Elena aquí en pantalla. Tenemos una experiencia bastante grande en pesarios, ya son más de 6 años que llevamos colocando el pesario, y qué bueno tener esta pequeña oportunidad para compartir con todos los colegas de Latinoamérica, como todas las cosas nuevas que se introducen en la medicina. Te hemos perdido, Miguel. No te escuchamos. Bueno, mientras regresa Miguel, Enrique, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta para él? Edgar, ¿puedo hacer yo un comentario? Desde luego. Mira, quería comentar que desde hace unos cuantos años, bueno, en nuestras unidades de ingreso de alto riesgo obstétrico estaban prácticamente siempre llenas de complicaciones de gestación gemelar, amenazas de parto prematuro, preeclampsias, diabetes, siempre. Y bueno, decidimos cambiar nuestra política de transferencia embrionaria en los casos de fertilización asistida. También porque nuestros colegas expertos nos dicen que la tasa de éxito acumulada es exactamente la misma. De manera que yo creo que previa a la discusión que estamos teniendo, que es súper interesante, de cervix corto y qué hacer, hay que tener una discusión definitiva de transferencia única en los casos de fertilización asistida. Porque esto es una ventaja no solo para los bebés que evitan prematuridad, sino también y no para las madres, porque cada vez sabemos con mayor seguridad que las complicaciones maternas en el embarazo, preeclampsia, incluso restricción de crecimiento, parto prematuro, se asocian a peores resultados de salud later on, cuando las mujeres son de edad más avanzada. Por lo tanto, te diría, y me sabe mal decirlo, que el resumen de mi charla es: no pongan 2 embriones en una fertilización in vitro. Muy buen mensaje. Miguel, te perdimos. ¿Estás ahí todavía? Sí, correcto. Disculpa, es que se cayó la señal. No, venía hablando en el que nosotros tenemos una serie de más de 100 casos de pacientes de muy alto riesgo y nunca hemos tenido que retirar un pesario porque le explicamos a la paciente que va a ser un flujo adicional, que esto es normal y que no se preocupe. El pesario acumula secreción debajo y alguna vez que se mueve o ella se va a colocar la progesterona, al mover el pesario sale esta secreción en bloque y la paciente nos llama angustiadísima que rompió membranas, pero como ya ella se le ha explicado que esto es normal y que le va a pasar, nunca hemos tenido que retirar un pesario, excepto en los casos en que ha fallado, que de los 100 casos llevamos 2. O sea, realmente creo que es una cuestión totalmente de acuerdo, falta entrenamiento, falta conocerlo, falta perderle el miedo, porque siempre que la paciente llega a urgencias y tiene un pesario, se lo quieren mover, se lo quieren quitar, le echan la culpa de todo lo que le pasa a la paciente y yo creo que es falta de entrenamiento y conocimiento. Elena, totalmente de acuerdo y creo que tu conferencia nos ha caído súper bien a todos los grupos que usamos el pesario todos los días en la práctica médica. Gracias por tu apoyo y por tu insight siempre a la medicina basada en la evidencia. Muy querida Elena, muy querida por todos nosotros. Magda, adelante. Elena, yo quiero transferirte 3 preguntas del público, súper breves, muy concisas, porque tenemos poco tiempo y queremos también hablar de unas preguntas que han surgido sobre gestaciones gemelares. La primera pregunta sería: una paciente que lleva cerclaje, si vemos que se va cortando el cuello del útero, ¿sería posible colocarle pesario? O sea, además del cerclaje. Esa sería la primera pregunta. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Es buena combinación cerclaje y pesario simultáneamente? Mira, Magda, este tema lo hemos discutido muchísimo en nuestro equipo y al final hemos decidido no hacerlo.
nos ha parecido que dos métodos mecánicos a la vez tampoco añadirían. Entonces, en estos casos ya añadimos progestero. Perfecto, muy bien. Segunda pregunta sobre el pesario. ¿Cuál sería la edad gestacional máxima al cual tú ofrecerías un pesario? Nosotros utilizamos a lo largo de todo el embarazo. Imagínate si lo colocamos después de un episodio de amenaza de parto prematuro, digamos que no lo colocamos después de las 34 semanas. Perfecto. Y la última pregunta sobre pesarios. La gente nos pregunta dónde y cómo se puede uno entrenar para poder colocar el pesario correctamente. Bien, gran pregunta. Gracias. Acudiendo a los grupos que utilizan el pesario de manera regular. En el caso de Colombia, clarísimamente, el doctor Parra. En el caso de España-Europa, pues Vall d'Hebron, todo el mundo bien recibido. Gracias. Perfecto. ¿Tenéis algún vídeo que se puedan conectar la gente para poder... recuerdo que habéis creado algún vídeo como para las pacientes también, ¿no? ¿Hay acceso a este vídeo, Elena? Sí, medfetal.org es la página web donde se puede acceder al vídeo. Podéis descargarlo, hacer lo que queráis. Nosotros lo que queremos es que la gente aprenda a utilizar el pesario y que las pacientes y sus hijos se beneficien.